Maestros y maestras, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Gilberto González Camargo, profesor de matemáticas. Ya en otras ocasiones hemos tenido el placer de compartir. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre pensamiento métrico y hacer una reflexión en torno al trasfondo social de la medición. Vamos a hablar particularmente desde nuestros referentes nacionales, como son los estándares básicos de competencia, los lineamientos curriculares, pero también vamos a tener en cuenta algunos documentos como el libro El problema de la medida de Carmen Chamorro y el libro El aprendizaje de las matemáticas de Linda Dixon. Cuando en el aula normalmente afrontamos la tarea de desarrollar el pensamiento métrico, en ocasiones podemos caer en ciertas imprecisiones en ese ejercicio de la transposición didáctica y ir transfigurando un poco el desarrollo del pensamiento métrico y cayendo única y exclusivamente en lo numérico, en la parte operacional. Por ejemplo, Brocker menciona un ejemplo o hace una precisión en torno a esto. Él nos dice que cuando los niños en la escuela van a trabajar el desarrollo del pensamiento métrico, tienen la posibilidad de hacerlo con instrumentos de medición ya muy afinados, ya muy organizados por la sociedad, y pierden el gusto, el desarrollo que ha tenido el desarrollo histórico del pensamiento métrico. Por eso no logran ellos descubrir la necesidad de medir. Es de ahí que tenemos nosotros en el aula de clase la necesidad pertinente que abordemos con los estudiantes esos procesos que nos menciona Chamorro antes de llegar al acto de medir. Porque cuando estamos en clase y vamos a desarrollar pensamiento métrico, o vamos a la clase a medir, salimos al patio, medimos objetos en el salón, ya sea con unidades arbitrarias o unidades estandarizadas. Pero antes de hacer eso hay unos procesos importantes que suceden, que deben suceder, como son la estimación, como es la percepción de la magnitud, el niño tenga la necesidad de medir, que tenga ejercicios de comparación, que trabajemos la transitividad, la conservación de la magnitud. ¿Y por qué hago énfasis en ello? Para hablar de lo que es la transformación, el trasfondo social del aspecto de medición. Porque si nos detenemos un momento a observar nuestra sociedad, cuando hablamos de matemáticas, el grueso pensaría en números. Es que a mí no me gustan los números, que los números son muy difíciles. Pero si miramos el concepto de las matemáticas como esa actividad social, esa construcción colectiva mediada por lo cultural, como lo menciona Schonfield, ahí podemos hacer énfasis o podemos empezar a mirar que el pensamiento métrico realmente es el que está más presente en las actividades del día a día de la sociedad, que sea el que ha potencializado el desarrollo de la sociedad y el buscar ese equilibrio entre unos y otros. Porque normalmente, frecuentemente, para todas las actividades que hacemos necesariamente debemos medir, tenemos que hacer una acción relacionada con la medición. Usted dice, no, pero yo todos los días no cojo la regla y mido, cojo el metro y mido, no, pero sí me el tiempo. Hacemos aproximaciones, decimos un poco más allá, un poco más acá, tanto como. Y usamos a veces medidas muy locales o muy arbitrarias. Por ejemplo, en el llano podemos encontrar medidas como a la vuelta de la mata. ¿Qué tan lejos está? No, eso está a 2 matas. O está a la vuelta de la mata. O cuánto... No, aquí vale, la carne la cobran por hora. Entonces toda la carne que usted se pueda comer en una hora. Son ejercicios de medición, donde de alguna manera, socialmente, empezamos a establecer esa necesidad de medir. Claro, desde el ejercicio, desde la antigüedad, cuando empezó el trueque, ¿no? ¿Cuántos me das? ¿Cuántos cambio por esto? Y ese cuántos empieza a generar una necesidad de establecer una unidad de medida, de ir estandarizando. Por eso hemos tenido los sistemas de medición como el francés. Actualmente manejamos el sistema internacional de medidas, ¿no? Que convive con el sistema inglés. Entonces, en el aula de clase, nosotros en particular, como les mencionaba,
Debemos mostrarles al estudiante o llevar al estudiante que vean en su día a día cómo la medida es importante, la medida del tiempo, de la temperatura, de los espacios, también, ¿por qué no?, la intensidad en el amor, la intensidad en las emociones, porque finalmente también ese es un aspecto de medición que me permite a mí establecer escalas, ¿no? Escalas de dolor, escalas de tristeza, y ahí me va dando al estudiante la necesidad de ir estableciendo una unidad de medida. Y también entender que el estudiante va pasando en esa construcción de la unidad de medida, pues va pasando por unos estadios, ¿no? Entonces, primer estadio, ausencia total de la necesidad de una unidad de medida. En el siguiente estadio tendríamos unidad objetual, entonces el estudiante mide con un objeto, necesita tener el objeto para medir, luego vendría unidad figural, luego unidad situacional, y luego tendríamos la unidad propiamente dicha. Ahora, lo que podríamos hacer también es, teniendo en cuenta todo ese proceso que deben llevar los estudiantes, es llevarlo en las situaciones del día a día, desde simplemente hacer un dibujo que hice de ayer a hoy. Y en esa situación de qué hice ayer a hoy va a emerger el contexto social, donde necesitamos medir, donde necesitamos identificar comparaciones, a qué horas lo hice, cuánto tiempo me demoré, qué tanto lo hice, qué tanto trabajo hice, y ahí hay una nueva escala de medida. No pensemos solamente en la medición desde la longitud y desde el área, porque están las otras magnitudes. Tenemos pues las magnitudes simples y las magnitudes compuestas, ¿no? Pero particularmente en primaria debemos trabajar longitud, área o superficie mejor, masa también, que ahí le confundimos masa con peso, ¿no? Entonces el peso es una magnitud compuesta. Socialmente usamos muy el peso simulado a la masa. Entonces uno dice, deme 3 kilos de carne, pero realmente no le están dando un peso o péseme 3 kilos de carne, sino están dando un gramaje, una masa de 3 kilogramos, que el peso vendría siendo la fuerza que ejerce la Tierra sobre esa masa, ¿no? Pero bueno, tenemos también la amplitud angular, otra magnitud fantástica, que normalmente en el salón de clase no la trabajamos como magnitud, ¿sí? Perdemos esa ocasión de ahí para que el estudiante entienda que hay un movimiento ahí del desplazamiento que vamos a medir, esa amplitud angular, qué tanto ángulo ha recorrido un determinado rayo partiendo desde un punto común con otro rayo. Ahora, también tenemos luego las magnitudes compuestas, entonces volumen, densidad, velocidad, volumen no es compuesta, ¿no? Entonces tenías velocidad, aceleración, volumen estaría dentro de la simple, solo que está en tercera dimensión. Ahora, lo siguiente es que en la vida social hay muchas magnitudes o muchas unidades también con las que tú les medimos. Por ejemplo, hay que aprovechar las situaciones del contexto social, como el cobro de los servicios públicos, el consumo de los servicios públicos. Ahí aparecen otras unidades. Y entonces mire que cuando vamos a ese contexto, les menciono otra cosa, y es que además de que el pensamiento métrico está en todas las actividades sociales y ha permitido el desarrollo y la regulación de ciertas sociedades o de las sociedades en general, también está muy fuerte y muy presente en el entorno científico. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de kilovatios hora o cuando hablamos de la fuerza que se necesita para mover determinado cuerpo, pues necesariamente van a entrar las ciencias, la física, la química, y entonces nuevamente el pensamiento métrico allá toma mucha relevancia. Y si nosotros lográramos desde la clase de matemáticas y la clase de biología, por ejemplo, ir vinculando a los estudiantes en ese aspecto, en enriquecer su pensamiento métrico. Ojo, no es enriquecer su manera de medir, no solo es el acto de ir a medir, sino hacer todo ese ejercicio que mencionábamos al inicio, la percepción de la magnitud, la conservación de la magnitud, la transitividad, la comparación, y hacer que el estudiante pueda vivenciar cada uno de esos antes de ir al proceso propio
de medir, de ir a tomar la medida. Porque, por ejemplo, cuando el estudiante toma la medida, digamos, en un termómetro, ahí no hay mucha percepción sobre la magnitud. O sea, ¿qué relación tiene el mercurio, hasta dónde sube ahí la línea de mercurio comparado con la intensidad de calor que usted está sintiendo o lo que se quema? Entonces es mejor, ahí no hay una relación directa, porque este es un instrumento muy afinado desde lo social, el termómetro. Entonces sería pertinente también poner al estudiante en situaciones de percibir esas magnitudes, ¿sí? De percibir y luego ir a mirarlo, la necesidad de crearles la necesidad mejor de medir esa magnitud y ir identificando de qué manera, con qué unidades podría yo hacer esa medición. E insisto, busquemos situaciones tan cotidianas y sencillas como simplemente hacer un dibujo de lo que hice ayer a hoy. Y con toda seguridad ahí vamos a encontrar que de manera natural emergen las diferentes magnitudes y nos van a permitir hacer en clase un desarrollo un poco más vivencial, más significativo para el estudiante y ir creándoles la necesidad de medir. Maestros, espero que este espacio, esta corta reflexión haya sido de ayuda para ustedes. Espero sus comentarios y sus sugerencias. Muchísimas gracias.